Don Arturo Vallarino fue vicepresidente de la República, diputado y embajador en la Organización de Estados Americanos. Don Arturo Vallarino, esta organización es como una sorpresa diaria. Un día están con Almagro, un día van a hablar de la Carta Democrática y justo cuando uno piensa que la van a aplicar en el caso de Venezuela, no hacen nada. La posición de Panamá cambia repentinamente. ¿Cuál es la verdad en la Organización de los Estados Americanos y qué posibilidad tiene esta Carta Democrática de ser activada en realidad? Mire, los venezolanos, sobre todo la oposición venezolana, calificó el día de ayer como un día histórico, porque ellos tenían muchas esperanzas de que de la OEA iban a salir algunas resoluciones de respaldo a el pueblo venezolano. Sin embargo, creo que se crearon muchas expectativas frente a lo que ha planteado el secretario general. Hay que reconocerle méritos al señor Almagro porque ha sabido enfrentar, a pesar de que las facultades de él son muy limitadas. Sin embargo, creo que fue excelente su presentación, que viene un poco a actualizar el informe que él había dado el 30 de mayo. La verdad es que la fotografía que surge de ese informe es dramática, ¿no? La situación en Venezuela, el salario mínimo Política y social. Son $15, y a nosotros los panameños nos debe llamar la atención porque vivimos una situación parecida en la cual no le veíamos salida, porque está demostrado que cuando hay un régimen autoritario que tiene secuestrados los otros órganos del Estado, es muy difícil. Sin embargo, como lo habíamos advertido en ocasión anterior, nosotros tenemos pocas esperanzas de que a través de la Carta Democrática se va a lograr alguna salida a la crisis venezolana, porque el secretario general ha utilizado el quebrantamiento del orden constitucional en virtud de que no hay respeto de los derechos humanos, pero la Carta Democrática fue diseñada para el quebrantamiento en caso de amenazas de golpe de Estado o cuando se produzcan golpes de Estado. Sin embargo, el mérito fue que el tema se llevó a la OEA, recibió el respaldo de 20 países, distinto a lo que sucedía anteriormente, a lo que sucedió en el 2014, que solamente 3 países votaron a favor de que se discutiera el tema. Sin embargo, la OEA es lo que es cada uno de los países. Entonces creo que de manera muy tibia algunos países recibieron el informe del secretario general diciendo que habían tomado debida nota del informe, cuando eso no resuelve nada. La aplicación de la Carta Democrática es como una especie de acompañamiento, no implica algún tipo de acción económica o militar contra el régimen de Venezuela. Creo que por ahí es donde va el asunto. Son medidas de carácter diplomático, ¿no? Que de alguna manera significan una censura al país, pero no hemos visto la disposición de parte de algunos países. El mismo caso de Panamá. Está muy bien que Panamá haya votado a favor de que se permitiera escuchar el informe del secretario general. Pero nosotros sabemos que Panamá no está dispuesto a votar por alguna sanción contra Venezuela, de ninguna naturaleza, ni siquiera diplomática, menos excluir a Venezuela de la Organización de Estados Americanos, que es una de las sanciones más graves. Entonces, creo que no se deben levantar muchas expectativas. Nosotros no hemos querido ser pesimistas porque el pueblo tiene alguna esperanza, quiere que le hablen de alguna salida. Sin embargo, yo creo que lo que tiene que insistir la oposición venezolana es el que continúe la revocatoria de mandato, el referéndum revocatorio, y para que este año, de alguna manera la OEA sea la vigilante o la garante de ese proceso democrático. Pero a través de la Carta Democrática no creo que se va a lograr mucho. Ahora, don Arturo Vallarino, estuvo por Panamá Enrique Capriles, que es uno de los principales dirigentes de la oposición venezolana, se reunió con el presidente Varela contra pronóstico, porque fue hasta última hora que logró la reunión, y luego el presidente Varela minimizó esta reunión diciendo que fue una visita de cortesía, algo así como que uno va a visitar el Palacio de las Garzas para conocerlo, pero
luego la canciller de Panamá, Isabel de Saint-Malo, explicó que la posición de Panamá iba de acuerdo a lo que estaba haciendo el grupo patrocinado por UNASUR, donde también se encuentra el expresidente Martín Torrijos. Y ahora vemos las dos últimas votaciones, cómo Panamá se alinea detrás de el canciller Almagro, secretario general de la OEA. Ahora me gustaría saber si estas visitas de los políticos venezolanos al presidente Varela podría haber impulsado un poco a que esta línea se modere un poco más y cambie nuevamente a que Panamá apoye la restauración de la democracia en Venezuela, o sencillamente es una obra de la casualidad y podríamos estar ante un escenario que Cancillería tenga un pensamiento y Presidencia tenga otro. Yo creo que no ha cambiado la posición de Panamá, porque siempre se ha estado diciendo que lo que Panamá respalda es el diálogo entre la oposición y el gobierno y que dejemos que los venezolanos resuelvan sus problemas. Pero eso el diálogo se ha convertido en un cuento que de alguna manera están abanderando los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos y los aliados del presidente Maduro. Y el mismo presidente Maduro ha redoblado sus esfuerzos de hacer el llamado al diálogo. Pero esos diálogos son para ganar tiempo. Ya hubo un intento de diálogo en el 2014 y no se hizo nada. Como decía el representante de los Estados Unidos ayer, no podemos utilizar el tema del diálogo para dilatar el tema de la atención a la crisis que vive Venezuela. Ya el pueblo venezolano no cree en el diálogo, porque no puede haber diálogo cuando no hay garantías democráticas, no puede haber diálogo cuando hay presos políticos, cuando no se respetan los derechos humanos. Entonces es como los diálogos que llamaba Noriega a la Cruzada Civilista, terminaba regañando a los representantes de la Cruzada Civilista, entonces no había ningún tipo de salida. Aquí lo que hay que imponer es la decisión de la mayoría y ir a un revocatorio, a un referendo revocatorio, a pesar de todos los obstáculos que está poniendo el gobierno, quien controla la Comisión Nacional Electoral. Pero esa pareciera ser la única salida y ojalá que Panamá pueda tomar una posición más beligerante y que le preste atención a los problemas ya de carácter humanitario que hay en Venezuela. ¿Terminará rebasando la situación en Venezuela a la propia OEA? ¿Que llegará un momento en que las palabras ya no serán suficientes? Sí, yo creo que todos esperábamos más de la OEA. Afortunadamente, el secretario general ha decidido abanderar esta posición, pero él está muy limitado a lo que decidan los países, y de parte de los países no pareciera que hay una disposición de enfrentarse al régimen venezolano. Conversaba con Severino Mejía más temprano sobre la situación en Colombia. La desmovilización es lo que todos queremos para con nuestro vecino, pero también podría tener un problema de seguridad para Panamá. La situación de venezolana podría traer un problema de migración más allá del que existe actualmente. Y hay una situación en Nicaragua, en ciernes también. No estamos en medio de un conflicto de baja intensidad y no nos hemos preparado, no nos hemos dado cuenta. Sí, es que la situación de cada uno de estos países del área, y sobre todo los que son vecinos, repercute en los otros países y repercute en Panamá. Aquí estamos viendo la afluencia de venezolanos. Es lastimoso que el tema de Colombia, del cese de las hostilidades, haya opacado un poco la discusión de la OEA ayer. Pues se trataba de un tema también muy importante. Se avanzaba en un problema que lleva más de 50 años. Sin embargo, yo creo que debemos prestarle atención al tema de Colombia y al tema de Venezuela, porque si no va a tener repercusiones. Esto es como que una manzana podrida daña a los demás. En este caso, tenemos una manzana podrida en Venezuela y nos va a infestar de alguna manera a nosotros. Y a esto hay que agregarle la situación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y además
este estallido de los nacionalismos y los independentismos que se ha dado en esta región. Además de que está ahora en ciernes Donald Trump, que si bien no está iniciando con buen pie su campaña, con lo sucedido en Europa podría repuntar. Pero lo sucede en Europa, en el cual ya el ministro Cameron ha anunciado que va a dimitir y que va a renunciar, es también un mensaje para nosotros, donde nadie renuncia, nadie es responsable, nadie realmente tiene una actitud de desprendimiento frente a los errores o a los fracasos de carácter político que tenga. Eso es un mensaje para nuestros gobernantes. Sin embargo, siguiendo con lo de Venezuela, definitivamente que estamos ante una situación muy difícil. No hay realmente mucha confianza en el trabajo de estos expresidentes que tienen mucha afinidad o mucha tendencia a respaldar el gobierno de Maduro. Ellos no son, creo que, los mejores interlocutores. Les deseo suerte, ojalá que pudieran avanzar algo, pero aquí tiene que imponerse la voluntad del pueblo venezolano y de alguna manera expresar su sentimiento a través de la revocatoria de mandato. Amanecerá y veremos. Don Arturo Vallarino. Así será. Es lastimoso que ante esta situación tan dramática el derecho internacional y nuestros países no tengan mecanismos para actuar y para que se cumpla la voluntad de un pueblo que ya está claro que efectivamente no está satisfecho con la forma como lo están gobernando. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos.